Hoy vamos a entrar con la segunda parte del tema. Ya entrando en esta segunda parte, es sobre cómo se puede captar el agua lluvia. Bueno, pues dale leer la siguiente diapositiva. Entonces lo que vamos a ver hoy son tres cosas importantes. La primera es qué es la macrocaptación, qué es la microcaptación y cómo podemos captar agua lluvia en casa. Entonces, dale a la siguiente. Entonces, para poder empezar con el tema, ¿alguien me quiere contar por qué cree que es importante recolectar agua lluvia? ¿Por qué ustedes consideran que es importante recoger el agua lluvia? ¿Qué se les ocurre? A ver, Juan, cuéntame. Porque reciclamos el agua y ayudamos al medio ambiente. Sí, muy bien. Importante eso porque pues para mí esa agua podríamos volverla a utilizar. Sí, muy bien, lo que es muy cierto. Ropa. Sí, podemos lavar la ropa, muy bien. Muy bien, chicos. Todo lo que han dicho es muy cierto, es muy importante todo lo que acaban de mencionar. Entonces, para poder captar esa agua que es importante para hacer todas las cosas que ustedes acaban de mencionar, vamos a entrar al tema de cómo se capta el agua. Macrocaptación. ¿Qué les suena por macrocaptación? ¿Qué se les viene a la mente? Macro, ¿es una palabra muy extraña? Cuéntanos, Juan Di. Recogerla. ¿Recogerla? Sí, más o menos, por ahí va. Profe, ay, 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 se me olvidó, profe. Bueno, cuando te acuerdes, me dices, ¿qué más les suena por macrocaptación? Muy, nada, 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 nada también es una respuesta. No sé, Recoger también es una respuesta. bastante. Sí, recoger bastante agua. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, esta palabra puede ser un poquito como... Ah, ¿ya te acordaste, Juan Di? ¿No? Bueno, esa palabra puede ser un poquito confusa porque es una palabra que no escuchamos muy, muy a menudo. Entonces, la macrocaptación, les puedes pasar la diapositiva. Macro significa algo grande, muy, muy grande. Entonces, la macrocaptación consiste en captar agua lluvia que escurre del suelo, pero cantidades muy, 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 muy grandes. Entonces, para que podamos usar tanta agua lluvia que recolectamos, pues la podemos usar, por ejemplo, en los cultivos. Esto se usa mucho en las zonas rurales donde hacen cultivos muy grandes y estas grandes cantidades de agua que recolectamos las aplicamos a nuestro cultivo para que esto pueda crecer de la forma adecuada y poder tener una buena cosecha. Entonces, ya entendiendo macrocaptación, ¿tienen alguna duda con respecto a la palabra o en qué se usa o cómo se aplica? Manito arriba, sí, vamos bien con el tema. ¿Listo? Entonces, bueno, ya que entendimos un poco qué es macrocaptación, entonces, ¿qué les suena por microcaptación? Cuéntame, Juan. Profe, pues cuando recogemos el agua, como de pronto de la alberca, Ujú. pues, que es algo pequeño que podemos como pues recoger para Ajá. usarla en algo como de pronto a limpiar como la terraza y, y a limpiar y ya, no más. Sí, muy bien, muy bien. Camila, levantaste la mano. Agua por poquitas cantidades. Ujú, muy bien. ¿Alguien más se le ocurre otra cosa? ¿No? Bueno, como Juan y Camila nos mencionaron, es cierto, microcaptación es casi, casi que lo contrario de macrocaptación. Si macro es algo muy grande, micro es algo más pequeñito. Entonces, son captaciones de agua mucho más pequeñas. ¿Puedes pasar a la siguiente? Entonces, la microcaptación
Se realiza, también se puede aplicar para cultivos, pero mucho más chiquitos, más chiquiticos. Y se hace precisamente, no sé si como pueden ver en la imagen, se hace como pequeños huequitos al lado de donde está plantada nuestro cultivo para que el agua se pose ahí y se pueda prácticamente ir hacia nuestros cultivos. Pero también esta microcaptación pues aplica para lo que mencionaba Juan. Puedes seguir con la diapositiva para recogerla en nuestros hogares, en nuestras casas y utilizarlas en diversas cosas. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podemos captar aguas lluvia en casa? ¿O cómo han visto que se puede hacer? Camila, ¿tenías la mano levantada? Nicole, cuéntame. Ah, Camila, ¿sí tienes la mano levantada? Sí. Dale, cuéntanos. Ari. Dale, Alice. También sirve para lavarse las manos. Sí, muy bien. Cuéntanos, Nicole, que levantaste la manita. ¿No? Ah, fue Adrián, perdón, es que están seguidos. Adrián, cuéntanos. El agua nos sirve también para bañarnos. Ujú. Juandi, cuéntanos. Profe, ¿lo podemos recoger con un balde? Sí, ajá, muy bien. Y ya. Sí, esa es la forma que más comúnmente vemos de cómo podemos captar agua lluvia, poniendo un balde, por ejemplo, en la terraza. Pero hay sistemas un poquito más complejos para poder recolectar mejor toda esa agua lluvia que cae sobre nuestra casa. Entonces, acá, como ustedes lo mencionaban, podemos captarlo en el techo de nuestros hogares o por diferentes sistemas, como en la siguiente diapositiva. En que, miren, por ejemplo, este sistema. El agua cae desde el techo hacia esas líneas blancas. Esas líneas blancas son tubos y toda esa tubería lleva esa agua que cae desde el techo a diferentes contenedores para que podamos almacenar el agua. Pero ¿alguien sabe, o a alguien se le ocurre por qué hay tantos, como tantos baldecitos? ¿Por qué, Juan? Cuéntame. Profe, para que se vayan llenando todos y como para hacer como diferentes cosas, como digamos un balde para lavar la ropa y otro balde para bañarse o algo así. Sí, muy bien, por ahí está muy bien tu idea. Camila, cuéntanos que levantaste la manita. No botar el agua sucia porque eso puede servir como para lavar la ropa. Ujú, muy bien. Bien, es importante, acá como decía Juan Di, una idea era que cada baldecito servía para una cosa en específico en la casa. Pero en este sistema tenemos un baldecito que recoge como esa primera agua que cae cuando empieza a llover. ¿Por qué? Porque el techo puede contener diferentes cosas que nos pueden hacer daño, por ejemplo, suciedad, mugre, hojas secas. Entonces, un balde recoge como esa primera agua que limpia el techo y el siguiente balde recoge esa agua que se acumula a lo largo de todo el tiempo que llueve. Por ejemplo, ahí vemos un baldecito como con arena, ¿no? Eso nos ayuda a filtrar de una primera forma toda esa agua que cae desde el techo hasta nuestro balde para que después la podamos usar de una mejor manera. Que hay que tener en cuenta que esta agua que recolectamos, esta agua lluvia, no es para consumo humano, sino para diferentes cosas en nuestro hogar. Como en la siguiente diapositiva podemos ver diferentes usos. Ah, bueno, miren, acá se ve un poquito mejor. Entonces, el techito es donde cae el agua, que es lo que llamamos captación. Y los tubitos que antes veíamos es la parte de la recolección, para poder conducir toda el agua que cae en nuestro techo a un solo punto, que es donde vamos a almacenar el agua. Entonces, puedes pasar la diapositiva, ¿le? Entonces, acá ya podemos ver todos los usos que ustedes nos dije, para lavar los pisos, para el inodoro.
para limpiarlas en diferentes cosas diferentes al consumo humano, porque esta agua no ha sido tratada y puede tener diferentes microorganismos o bacterias que nos pueden afectar. ¿Listo? Entonces, con eso, ¿tenemos alguna pregunta, duda, algo más que quieran saber? A ver, cuéntanos. Alice creo que es la que está levantando la mano. Ujú. Di. También para bañar los animales. Sí, también, muy bien. Eso no lo había mencionado, pero también sirve para limpiar a nuestras Para mascotas. animales. Y pues lo que yo pienso, profe, es que pues esa agua se iría para el tanque, ¿no? Para el Ujú. tanque. Sí, esa agua se puede También la almacenar. lluvia. Escrito para bañar necesitas puede llenarlas al cantar. Sí, El agua la llena las cascadas. ok, sí, muy bien. Camila, ¿volviste a levantar la mano? Bueno, creo que no. Entonces, ¿alguna duda de pronto de cómo recolectar o de por qué es importante recolectar esta agua lluvia? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña actividad como para retroalimentar lo que vimos. Entonces, vamos a, así como la misma dinámica de dibujos que hicimos ahorita al inicio. Entonces, vamos a dibujar cómo se les ocurre que podrían recolectar agua lluvia en cada una de sus casas. Profe, pues ahí en el techo está el balde donde y por debajo está el tubo donde baja a una caneca. Ujú. Sí. Bien, bien, para recolectar el agua lluvia. Muy bien. Y Mm, aquí sale la lluvia y aquí cae, y acá hay dos tubitos que llevan acá al agua y acá están dos canequitas y aquí salen seis tubitos que llevan a una máquina de las limpia el agua y les saca hasta los botecitos de acá. ah, muy bien. Entonces, esta casa está botando como agua limpia para el mar, porque el mar está sucio, pero la casa como botó agua limpia, después Ujú. empezó a llover, más se puso a limpiar más el agua y llegó a otra casa y ya todas Muy las casas bien. con agua.